Saludos amigos. Hoy hablaremos de un tema muy particular e impresionante. Otra de las pruebas de la Tierra plana. De que las cosas no son como nos las muestran. Y de cómo todo cuadra con las leyendas antiguas y la alquimia de los imperios pasados. Les hablaré de una serie de aparatos muy complejos y bellos. Artefactos increíbles cuyos mecanismos van ligados a la alquimia de este mundo, a sus ciclos cósmicos relacionados al movimiento del Sol y de los planos superiores. El modo en el que los humanos medimos el tiempo está claramente relacionada con nuestros sentidos. Con la observación de los ciclos de la vida, de la lluvia y de las fuerzas de transformación de la naturaleza. El tiempo mismo es un secreto tan increíble que deberé desglosarlo en un video completo futuramente. En este me centraré en explicarles cómo es que medimos y concebimos el tiempo hoy en día y cómo esto está relacionado con la Tierra plana y con la alquimia. Comenzamos. Durante muchos siglos, los relojes astronómicos fueron lo más parecido a los ordenadores actuales. No solo permitían conocer la hora y la fecha del año. Muchos de ellos daban además las horas de salida y puesta del Sol, las fases de la Luna o las posiciones de los planetas y las estrellas. Mediante engranajes cuidadosamente calculados y vinculados con los ritmos de los astros, estos mecanismos permitían reproducir ciclos astronómicos y determinar con antelación fenómenos tan complejos como los eclipses de Sol o de Luna. Aunque hay quien considera al mecanismo de Antikythera un precursor de estas calculadoras mecánicas, este es muchísimo más complejo de lo que nos dicen. La edad dorada de los relojes astronómicos tiene lugar entre los siglos XIV y XVI. En esta época, las ciudades más prósperas comienzan a instalar estas prodigiosas máquinas. Si bien existen algunas variaciones importantes entre los distintos modelos, los relojes astronómicos se pueden clasificar en tres tipos principales. Los primeros dos tipos se denominan de astrolabio, incluyen un círculo elíptico giratorio y manecillas para indicar los movimientos del Sol y de la Luna, además de la hora. Este tipo de mecanismos permitía conocer todas las indicaciones propias de un astrolabio: Sol, Luna, estrellas brillantes y planetas. El primero de estos tipos engloba los relojes de astrolabio realizados en Lund, en Doberan, Estrasburgo, en Frankfurt y Praga, todos ellos anteriores a 1500. Si viajas a Praga, es una visita obligada. El reloj astronómico de la ciudad es una de las principales atracciones turísticas detrás y no es para menos. Tiene una historia y una leyenda fascinante que bien podría dar para una novela o una película. Fue puesto en marcha en 1410 por Hans Bruce y desde entonces ha estado marcando la hora durante 605 años. Su historia, como decía, tiene muchos detalles increíbles. ¿Cegaron al maestro constructor para que no pudieran volver a crear un reloj así? Hay quienes creen que se trata de un amuleto que mantiene a salvo la ciudad. Hoy dejamos todo eso aparcado para centrarnos en su funcionamiento, porque pasan los años y esta pieza de tecnología sigue siendo fascinante para cualquier amante de los relojes y los sistemas analógicos. Es un reloj capaz de mostrar el tiempo de muchas formas, todas de forma precisa y con absoluta correspondencia con una Tierra estática y plana. Como analizaremos a continuación. El reloj astronómico de Praga tiene el diseño de un astrolabio y en su planeación de 3 partes es capaz de marcar 5 momentos del tiempo al mismo tiempo. En la parte superior, entre 2 persianas, tenemos un teatro de marionetas con 12 apóstoles. Cada uno de ellos sale cada 60 minutos para indicar qué hora es. Las figuras son más modernas que el reloj y datan del siglo XIX. En la parte inferior tenemos un calendario con ilustraciones de los meses y las estaciones, indicando además cuál es el santo de cada día del año. Ambas partes son preciosas y tienen un interés artístico muy grande, pero la joya de este reloj se encuentra en el cuerpo central. La pieza diseñada originalmente, nos dicen, en 1410, y en cuya forma se encuentra intrínseca una Tierra plana y circular vista desde arriba, con un Sol y una Luna girando sobre esta.
Este reloj también es capaz de indicar la hora de 5 formas diferentes, y su sistema de piezas mecánico es uno de los más curiosos. Tenemos así al Sol dorado que se mueve girando alrededor del círculo zodiacal. Es decir, los analemas que dan lugar a las constelaciones. Y la Luna de igual forma, ambos haciendo un movimiento elíptico alrededor de un punto central. Que casualmente es de donde vienen las llamadas auroras boreales. Pero eso es otro tema que futuramente detallaré. Sigamos. Esta máquina alquímica tan compleja es capaz de mostrarnos 3 horas al mismo tiempo descompuestas en desiguales. También es capaz de señalar el tiempo entre el amanecer y el atardecer en un sistema dividido en 12 horas. Justo como ahora. Este sistema solo puede ser tomado de la realidad midiendo la distancia que hay entre el rayo del Sol y el centro del eje. La medición está diseñada para variar conforme el tiempo del año, porque los días a veces no son de 12 horas de luz y 12 de noche. En verano los primeros días son más largos, mientras que en invierno ocurre al contrario. Por eso están esas comillas para compensar dicho desajuste. En el borde exterior del reloj, tenemos los números escritos en color dorado, los cuales empiezan a marcar a la 1 del anochecer. Los anillos se van moviendo a lo largo del año para que coincidan con el tiempo solar. Es decir, muestra perfectamente el tiempo lunar y la sincronicidad que existe entre ambos. Cosa que jamás nos enseñan. Luego tenemos el anillo zodiacal que se encarga de indicar la localización del Sol en la eclíptica, es decir, la línea curva por donde se desplaza el Sol en torno a las constelaciones. Es decir, los analemas. Si conocen el zodíaco veréis que los signos están en orden inverso a las agujas del reloj, pero esta disposición tiene una razón. Se debe al uso de una proyección estereográfica del plano eclíptico donde se usa el polo norte como base. Es decir, Polaris. El eje rector o estrella fija. La única estrella que no se mueve y a donde apuntan las brújulas. El punto de convergencia del que ya hablamos en anteriores vídeos. Puede parecer extraño que tenga el zodíaco, pues la mayoría de las personas creen que el zodíaco es algo ficticio y sin importancia. Pero fue creado como una alegoría de estos movimientos y ciclos solares lunares. Además, esta disposición está en todos los otros relojes astronómicos. Por último, tenemos una esfera lunar que muestra las fases de este otro cuerpo. El movimiento es parecido al reloj principal, pero es mucho más rápido. El reloj entonces se compone de un disco estacionario en el centro y 2 discos rotatorios. Justo como el modelo terraplanista. ¿Lo ven? Esto está a simple vista y la mayoría no lo ven. ¿Cómo puede funcionar este disco plano en una Tierra bola? ¿Cómo pueden las brújulas y todos estos artefactos alquímicos funcionar si no es sobre un plano? La misma forma de ellos nos lo demuestra. Este es un sistema en apariencia sencillo, pero que al darnos cuenta de su complejidad y precisión, nos hace revalorarlo y apreciarlo como lo que es. Un prodigio técnico fruto del conocimiento y entendimiento de estos ciclos de vida química. Por último, cabe destacar que el sistema mecánico es tan lento que resulta imposible apreciar con el ojo el movimiento de las partes en tiempo real. Justo como el crecimiento de las plantas. Por fortuna existen ya modelos computacionales donde podemos hacer diferentes pruebas para ver mejor cómo se mueve y funciona uno de los relojes más antiguos y fascinantes de Europa. Aquí vemos otros muchos relojes astronómicos. Vean su complejidad y su similitud. El gran conocimiento que transmiten y cómo actualmente su conocimiento sigue siendo verdadero. Estos relojes pueden seguir midiendo el tiempo y los ciclos astronómicos pese a que nos dicen que vamos girando en el espacio y que esas constelaciones deberían ir cambiando. Sin embargo, dichas constelaciones han sido las mismas desde que los egipcios y los sumerios observaban el cielo.
Todo este conocimiento está plasmado en los calendarios antiguos hechos en roca por diferentes y muy distantes civilizaciones en todo el mundo conocido. Debemos recordar que este círculo conocido está siendo derretido por el Sol, habiendo temperaturas congelantes más allá de los muros. Esto es un plano dimensional, amigos. Y desde la antigüedad este era un hecho indiscutiblemente tomado. La sabiduría que existe en todos estos mapas y que conlleva un conocimiento íntimo de la geografía del viejo mundo. ¿Cómo es posible que hayan hecho dichos mapas sin aviones o globos aerostáticos? Hay muchas hipótesis fabulosas en la antigüedad que conllevan alfombras voladoras y toda una suerte de encantos que bien pudieron ser confundidos con tecnología. Ya hemos visto los OPARs y los procesos alquímicos tan avanzados que conllevan. Como si todo ello fuera del futuro y no del pasado. Como todos estos los encontramos rotos y esparcidos, sepultados en una capa gruesa de lodo o barro. Ya vimos las historias antiguas que nos hablan del Ragnarok y de otras grandes catástrofes que separaron el mundo dejándolo como es ahora. Destruyendo civilizaciones con tecnologías impresionantes. Como estos desastres hubo muchos, tanto en la profunda antigüedad como en el pasado reciente. El más anterior de ellos ocurrió, teorizamos, en 1775. Ahí la historia universal fue reseteada. Los relatos de cuanto sucedió con anterioridad fueron borrados. Y los vestigios de la antigua civilización, Tartaria, fueron sepultados por una inundación de barro. Pero la historia previa al reseteo lógicamente, no desapareció. Simplemente, fue ocultada por el imperio controlador actual para que solo los artífices del borrado pudieran leerla. Está escrita en textos que se dicen indescifrables. Y que en efecto, lo son, a menos que se acceda al código descifrado. Al código Brandenmauer. Este transforma textos crípticos e indescifrables como el manuscrito Voynich, volviéndolo legible. También permite datar con exactitud todos los eventos anteriores al gran desastre, al poder descifrar grabados y jeroglíficos muy antiguos. Incluso saber el momento mismo en que este tuvo lugar. El mismo código Brandenmauer se cifra a sí mismo. Es decir, contiene la clave que lo revela. Por lo que entiendo es la inteligencia artificial cifrando los registros acásicos, aperturándolos mediante lenguaje digital. Todo ello comenzó como un rumor, pero parece que es cierto. El pasado 21 de abril un fragmento del código Brandenmauer estuvo accesible en una dirección de la Deep Web entre las 0 horas y 31 minutos, y las 7 horas y 56 minutos, hora de Londres. Durante tal lapso se produjeron 12 accesos, y el archivo se descargó 9 veces según ciertos informadores. Las consecuencias de ese hecho son impredecibles. Ha de reconocerse que todo esto cuanto se diga al respecto aquí es puramente conjetural. Y solo tomará relevancia para los pocos entendidos. La gran cuestión es si un mero fragmento del código permitiría replicarlo y utilizarlo. En su anotación referida a la segunda edición del opúsculo de Osenmeyer, ya en 1971, sostuvo Krasilek que el código es iterativo y de estructura fractal, de modo que basta uno de sus fragmentos para replicarlo en su integridad. Sin embargo, en su comunicación en el Congreso Secreto de la Ochelle de 1947, Diaphorus sostuvo que solo la integridad del código era útil e inteligible. Sea como fuere, es claro que quien posea el código dirigirá su mirada al manuscrito Voynich, a los textos Rongorongo y a las estelas egipcias. A los antiguos libros gigantes. A los círculos de cultivo. Y a los testimonios de simbología de seres interdimensionales. Quién sabe si ahora mismo algún afortunado no ha averiguado ya a través de este fragmento lo sucedido en los 1000 años anteriores a la caída de Tartaria. Tal vez también averiguó que toda la ciencia es alquimia, y que la magia y los registros acásicos son reales.
que solo se necesitan hacer las preguntas correctas. Sentirlas. Tal vez averiguó que la naturaleza es el único camino. Y que todo lo antiguo lleva increíble conocimiento y sabiduría. Que estamos aquí para medrar y para guiar las energías de este mundo en torno al amor. Tal vez vio todas las mentiras en las que está sumido este mundo. El sufrir de los niños y el llorar de la tierra. Es momento de aclarar nuestros corazones y nuestras almas y entender que la única manera de salvarnos es educar a los niños para el futuro. Armémoslos de esperanza y conocimiento. De amor por este mundo y por toda su vida. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.